Si bien es cierto, nosotros entendemos de que para estudiar eh, el, eh, eh, el contenido bíblico, nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, necesitamos también tener conocimiento de reglas o de normas, eh, ¿cómo se llama? De la lectura, ay, conocimiento de las normas, ay Jesucristo, ¿cómo es que se llama esto? Para la lectura, donde están los puntos gramaticales, gramaticales. Ok, entonces vamos a leer el texto nuevamente, pero lo vamos a leer haciendo el análisis primero y luego vamos a cambiar, a ir enfocándonos en el punto que queremos desarrollar en esta hora. Voy adelante del verso 8, adelante del verso 8, dice, el primero y el postrero, deténgase, y cuando usted le dicen el primero y el postrero, ¿en quién piensan? ¿Quién es el primero y el postrero? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Como nosotros, qué interesante, vamos a hacer esto un diálogo, como habemos más poquitos hoy, vamos a hacer un diálogo interesante acerca de eso. Como nosotros decimos de Cristo que Cristo fue el primero, como bíblicamente yo puedo comprobar que Cristo es el primero, si a Cristo lo conocemos en los evangelios. ¿Cómo nosotros decimos que Cristo es el primero? Eso se llama apologética, defensa de la fe. Si yo le pregunto, hermana Catherine, ¿por qué la Biblia dice que el primero y el postrero, y usted me dice que es Jesús? ¿Qué argumento bíblico, no de lo que nosotros conocemos y lo que la hermana Yolanda está haciendo, está bien? Ella está diciendo, Cristo es nuestra roca, Cristo es nuestro estandarte, Él nos amó primero, sí, pero el texto dice, el primero y el postrero. ¿Cómo nosotros podemos fundamentar bíblicamente que verdaderamente Cristo fue el primero? Vamos a irnos a Génesis. Vamos a irnos a Génesis, porque esta es una escuela bíblica, un estudio bíblico, así que tenemos la oportunidad de hacerlo. En Génesis, en Génesis dice, en el principio, capítulo 1, verso 1, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién existió primero? Dios. El que existió primero fue Dios. Dios creó los cielos y la tierra. O sea que nosotros podríamos decir que Dios está antes de los cielos y antes de la tierra. Él fue el primero. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí empieza Dios a exponer cómo Él entonces fue desarrollando lo que nosotros conocemos como la creación. ¿Quién fue primero? Dios. Cristo es, Jesucristo dice, mi Padre y yo, uno somos. Vámonos a Juan, Evangelio según San Juan en su capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. El hermano Juan hace un análisis bastante interesante. Mire, hermano, estas cosas yo no me las sabía. Yo no me las sabía y esto no tiene que ver con los años, tiene que ver con el aprendizaje. Capítulo 1, versículo 1 del Evangelio según San Juan, Juan, el hermano Juan, inspirado por Dios, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, bíblicamente nosotros tenemos que entender de que el primero y el postrero es Jesús. Ahora dice, el que estuvo muerto, ¿murió Cristo o no murió Cristo?
¿Cómo murió Cristo? ¿Cristo murió con pecado o sin pecado? Cristo murió sin pecado. ¿Con pecado? Pero usted sí. ¿Se acuerda? Ah, escuche, escuche, escuche. La Biblia dice, y no recuerdo el texto, pero vámonos a Mateo. Si no lo tiene Mateo, lo tiene Marcos, lo tiene Lucas o lo tiene Juan. No se preocupe, que aquí le tenemos la respuesta a ese. Mire, ese punto que usted está diciendo, ahora sí me confundió, a mí me golpeó tanto, tanto, tanto cuando lo entendí. Porque, ya se lo voy a buscar. Murió por los pecados, pero jamás pecó. No era pecador, era santo. Jesús fue santo, no fue pecador. Pero en el momento en el que subió a la cruz del Calvario, se convirtió en impiedad y cargó toda su culpa. Quiere decir que Jesucristo se volvió pecado por obediencia. Aun y cuando Él no pecó, Él cargó con todos nuestros pecados. Ya se lo voy a decir. Yo diría que yo soy un hombre que dice que merecía morir de punto. ¿Quién? Que Dios dice Primera, en realidad, esa es la forma en la que nosotros deberíamos evangelizar, haciéndole a la gente entender que Jesús se volvió pecado para que yo tuviera acceso. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice, y él mismo llevó nuestros, no los de él, sino nuestros pecados, y lo especifica bien, hermana Yolanda. Eso lo dice en la Biblia de las Américas. En su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Incluso la Biblia dice, se lo voy a decir, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Cuando Jesús empieza a hablar en otras lenguas antes de morir, en el verso 46 del capítulo 27 del Evangelio según San Mateo dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has? Ahora entiende que Jesús se convirtió en pecado. Cuando Jesús muere, muere en condición de pecado, como pecador. Ahora, el poder entender esto no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca pecó, pero aceptó el pecado suyo, el pecado mío, el pecado de ella y el de ella. Cuando Él muere, la Biblia dice que el Señor de lo vil, de lo sucio, Él lo rescató por su obediencia, Él lo levantó por su obediencia y por eso le fue dado el nombre sobre todo nombre. Un nombre sobre todo nombre. La gloria de Jesús, el estar sentado a la diestra del Padre, es porque Él fue obediente a la muerte y una muerte de cruz. Recuerde que la cruz era la muerte para las personas viles y despiadadas. La peor muerte es como hablar hoy de la inyección letal. ¿A quién le dan la inyección letal? La inyección letal se la dan a alguien que ha hecho algo demasiado malo. Pero regresemos al texto. Por eso es que dice, el que estuvo muerto y vivió. Oiga, Jesús descendió al infierno. Oye, hermana Yolanda, eso. Jesús descendió al infierno y el Padre lo exaltó. Le dio un nombre que es sobre todo nombre y lo sentó a la diestra de él. Estamos en el verso 9 apenas, en el verso 8. Ahora, ¿qué significa todo lo que está diciendo? ¿Qué fue lo que yo dije? ¿Cuál fue la justificación por la que yo dije? ¿Cuál fue la justificación por la que yo dije ¿cuál fue la justificación por la que yo dije
por el cual se había escrito el libro de Apocalipsis? Eso está facilísimo. ¿Por qué se escribe el libro de Apocalipsis? Sí, lo dije, una clase entera, solo de eso hablamos. ¿Por qué se escribió el libro de Apocalipsis? Para informarnos de cómo realizamos las cosas de la vida de Cristo. Sí y no, no es el principal propósito por el cual se escribió el libro de Apocalipsis. Como que sí me acuerdo, pero no lo dice. Caterincita, ¿usted no se acuerda? El principal propósito por el cual se escribió el libro de Apocalipsis fue para fortalecer la fe de los hermanos que estaban pasando por persecución, porque estaban siendo perseguidos, pero no sabían qué esperar de todo el proceso de persecución. Por eso, Dios permite que Juan tenga una visión en la isla en la que él estaba, que si no me equivoco es Patmos, ¿sí? A él lo exilian, lo mandan a morir, a él lo exilian, lo mandan a morir, y el lugar en el que él se encuentra, en esa isla en la que él se encuentra, ya le voy a decir a dónde está el nombre de la isla. Ay, Jesucristo, ¿cómo se me olvidó? Creo que era Patmos. Este, entonces, en el momento en el que Patmos, sí, la isla de Patmos, una isla griega, a donde exilian a Juan. Entonces, vuelvo al texto. Vamos a puntualizar esto porque es importante. Jesucristo necesita que a la gente le quede claro que quien está hablando es Jesús. ¿Estamos claros en eso? ¿Por qué? Porque a los cristianos los estaban persiguiendo por seguir a Jesús, no a Dios. ¿Me oyó bien? No perseguían a Dios, perseguían a Jesús. No perseguían a Jesús muerto, perseguían a los seguidores de Jesús, a los que seguían predicando el mensaje de Jesús. Entonces, en esa soledad en la que la iglesia está pasando y no hay revelación, ¿cuál es el mensaje? Cristo viene. ¿Cuándo viene? No sabemos. Y mientras Cristo viene, los cristianos están siendo asesinados. Los están matando, los están persiguiendo. Esta es la segunda ola de persecución por la que la iglesia está pasando. Solo Juan queda vivo de los 12 discípulos. Solamente Juan queda vivo de los 12 discípulos. Y Jesús necesita, Dios necesita darle aliento a la iglesia que está creciendo. Entonces, que no solo está creciendo, vea qué interesante. Esto es algo que vamos a darle una aplicación bíblica. Cuando más perseguidos estamos siendo, cuando más atacados estamos siendo, cuando más golpeados, cuando el proceso está más difícil, es cuando nosotros más estamos creciendo o más rápido estamos muriendo. Amén, sí o amén, no. ¿Se entendió? Se lo voy a explicar de una forma más gráfica, más práctica para que me lo entienda de una mejor forma. Cuando nosotros empezamos a pasar por procesos, pasan dos cosas: o nuestra fe se debilita o nuestra fe aumenta. Me quedé sin trabajo, no tengo el dinero que necesito para la quincena, que no sé qué darle de comer a mis hijos. Pasan dos cosas: le doy la espalda a Dios y digo, no, yo ya no puedo más, o doblo mis rodillas porque conozco que tengo un Dios fiel y le digo a Dios, Dios, tú eres mi proveedor. Cuando nosotros estamos entonces pasando por nuestro momento más difícil, si nosotros somos espirituales y lo interpretamos de la manera correcta, vamos a encontrar la posibilidad de tener un acercamiento a Cristo Jesús. Entonces, vamos al verso 2. Porque luego de que él
se presenta, y esto es muy importante, hermano, permítame puntualizarlo, profecía. ¿Usted quiere que Dios le hable? Caterincita, ¿usted quiere que Dios le hable? Yo quisiera que Dios me hable, pero ¿qué quiere usted que Dios use para que Dios le hable? Una cosa, piensa en una cosa, pero más rápido. ¿Qué? Que Dios le hable a través de un quebrantamiento. Defina quebrantamiento, porque no sé si quebrantamiento se refiere a sufrimiento o a una administración del Espíritu Santo. Que Dios le hable. ¿Y qué le puede decir Dios a través de un quebrantamiento? Por ejemplo, yo deseo en algún momento que Dios me hable algo de lo que yo. Ok. Que me confirme algo, que me responda algo. Ok, entonces puntualicemos. ¿Cuáles canales Dios puede usar para hablar? Esa es una buena pregunta. ¿Qué medios puede usar Dios para hablarme? Dios puede usar un pastor, Dios puede usar un evangelista, Dios puede usar un tiempo de ayuno, Dios puede usar una revelación, Dios puede usar la palabra, Dios puede usar su Espíritu Santo, Dios puede usar un ángel, Dios puede usar a un inconverso. Que Dios es soberano. ¿Cómo nosotros experimentamos tantas cosas a través de otras personas que no son cristianas? Y Dios me está hablando a través de alguien que no es cristiano. Dios puede usar lo que Dios quiera. Entonces, voy al punto. Porque cuando Dios me hable, yo necesito que Dios se revele. ¿Qué significa que Dios se revele? Que yo tenga la seguridad de que quien me está hablando es Dios. Yo tengo una lucha siempre, Mi papá me dijo, cuando usted predica, cuando usted ora por alguien, cuando usted abraza para orar algo por alguien, tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué dice usted? ¿Por qué? Porque yo podría irresponsablemente decir en mi carne, así dice el Señor. Yo no sé si les habrá pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado. Gente que viene y dice, así dice el Señor, pero el Señor no mandó a decir nada. Y entiéndase bien, en sus sentimientos y emociones, que quizás no sean malas, vamos a dar el beneficio de la duda, están diciendo una verdad, pero no necesariamente es Dios quien me lo está diciendo. Y esto es elemental. Profecía, revelación, manifestación, voz de Dios, que Dios se presente. Que yo tenga la seguridad de que quien me está hablando a mí es Dios. Vamos a pasar al verso 9, ahora sí. Él dice que empieza a decirle, yo conozco, lo describe la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, tus tribulaciones, tu pobreza, ¿Pero qué dice? Ok. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a empezar a ver lo que dicen las diapositivas. En medio del sufrimiento y las tribulaciones, el cristiano o el creyente puede confiar en la presencia de Cristo fortaleciéndolo. ¿Qué significa esto? Cuando yo estoy pasando por momentos difíciles, ¿qué necesito yo? Esta es una pregunta, otra pregunta interesante. Cuando usted está pasando por un proceso, ¿qué prefiere? ¿Que Dios conteste o que Dios lo fortalezca? ¿Por qué la fortaleza? Si la necesidad se supone que en un orden prioritario, la necesidad está arriba para soportar todo. De nada me sirve a mí que, eso es como el papá, se puso a llorar el chiquito, toma juguete. Se puso a creer el chiquito, toma el juguete. Dios no siempre nos va a dar la respuesta que estamos esperando, pero puede que aunque no nos dé respuesta, nos fortalezca para hacer frente a la situación. El valor de la certeza de carácter que nos toman como miembros de la iglesia para resistir la persecución será reconocido y premiado como el Señor
Jesucristo. Mire bien, el Espíritu Santo, y esto es algo que a mí me llama mucho la atención, la iglesia de Esmirna, la iglesia a la que estamos leyendo, fue dotada por el Espíritu Santo para afrontar las mayores persecuciones que el cristianismo tuvo que afrontar debido a su negación a rendirle culto al emperador romano y su rechazo a las corrientes ideológicas de los judaizantes. Voy ahí, póngame mucha atención. Eso del Medio Oriente, Rusia, hay algunas cosas que nosotros no tenemos muy claro acerca de la iglesia porque porque no conocemos cómo está distribuida la, las áreas en las que la iglesia se desenvolvía. Ahí usted puede ver en ese mapa, en la parte inferior izquierda, Portugal, Madrid a la derecha, España, Francia al norte, Suiza, Italia, la ciudad de Roma, el Vaticano, la isla de Malta, vean abajo, 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 la logran ver, en el punto inferior, Malta. Eh, a la par de Malta está Grecia, está Atenas, está Macedonia, Albania, Tirana. En esa zona inferior, y ya más arriba, si usted se va a los países de arriba, se conocen también como algunos de los países bajos. Lo que nos interesa, se lo voy a hacer, a señalar un momentito. Se lo voy a señalar un momentito. Lo que ustedes van a ver ahorita está aquí. Ya decía, lo que vamos a trabajar, todo lo que vamos a estar trabajando en estos días está aquí. Ok, ahora que se hizo una idea de dónde estamos hablando, vean la parte de abajo. Vean España, mano izquierda, donde vimos ahorita, Italia, Roma, Macedonia, Grecia. ¿Estamos en cuál iglesia? En Esmirna. Vea dónde está Éfeso. Vea dónde está Antioquía a la derecha. Vea dónde está Damasco, Alejandría, Sirene. Esta parte donde dice Cartago, Río Nilo, Alejandría, Sirene, son dominios de Roma. Y luego de Egipto está al sur, Roma está al norte. Y los judíos, allá donde dice Antioquía, Damasco, Tiro, Judea, Jerusalén, esa es la que se conoce como la tierra prometida. La tierra prometida donde están las 12 tribus de Judá, donde se supone que está Jerusalén, el templo de Jehová, todo eso está a donde dice Judea y a donde está el punto está Jerusalén. Ahora, vamos otra vez. Esta es la iglesia asiática. Ve al 18, donde está Esmirna. Ahora, en el extremo derecho inferior, ve el número 2, dice Jerusalén. Más arriba, a su mano izquierda está Corinto, Berea, Tesalónica. Todo eso le pertenece al Imperio Romano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Póngame atención ahora, véame a mí por un momento. La influencia judía está en Jerusalén. Pero se acuerda que la Biblia, en los libros de Daniel, por ejemplo, nos expresan, en el libro de Nehemías, nos expresa que a causa de la destrucción del templo, el pueblo había sido dispersado. Y luego en el libro de los Hechos, cuando Jesús viene, se da una persecución en contra de la iglesia. Quien la encabezó fue el hermano Pablo, antiguo Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Resulta ser que los cristianos judíos, que se supone que deberían estar en el 2, están en el 18. Están en el 16, en el 13, en el 11, en el 7, en el 22, en el 24, en el 20. Los cogieron y los regaron por todo lado, pero nunca dejaron de ser influencia. Entonces, los cristianos, ¿quiénes mataron a Jesús? ¿Los judíos o los romanos? Está bonito, ¿verdad?
Los romanos lo crucificaron. ¿Quiénes pidieron la muerte de Jesús? Los judíos. Entonces, hay un choque de pensamientos que está siendo respaldado por Roma. ¿Por qué por Roma? Porque el imperio romano gobernaba sobre todo eso que usted ve ahí. Toda esa pantalla, todos los lugares que usted ve ahí, todo era gobernado por los romanos. Entonces, cuando nos encontramos la iglesia de Esmirna, nos damos cuenta de que esta iglesia tiene dos problemas. Su problema mayor es que tiene que rendir culto romano, pero también tiene que cumplir con las necesidades de los judíos. Y dice la Biblia que no se puede servir a dos señores, ¿verdad que sí? Ahora, cómo cree usted, cómo cree usted que se ve la situación cuando usted no solo tiene que complacer a Dios, sino que tiene que complacer a los judíos y tiene que complacer a los romanos? ¿Quiénes mataban cristianos por deporte? Los romanos. Los famosos circos romanos. Los que mataban más cristianos fueron los romanos. Hitler mató 6 millones de judíos, pero los romanos mataban cristianos. Entonces, cuando Jesús le habla, y voy avanzando porque no he empezado todavía, Él le dice, yo te conozco tus obras y tus tribulaciones, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos, si no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Esto está fuerte. ¿Qué tal que yo le diga a ustedes, hermanos, somos creyentes, debemos honrar a Jesús, pero tenemos que obedecer la ideología de género de Carlos Alvarado? Y además de eso, tenemos que obedecer a la dictadura del gobierno. Pero además de eso, tenemos que hacerle caso a la organización, a la ONU, de las Naciones Unidas. Y tenemos que hacerle caso a la OMS. Y tenemos que hacerle caso a un montón de gente. Pero necesitamos seguir siendo cristianos mientras todo esto pasa. Y les digo, pero hermana Keila, necesito que se prepare psicológicamente porque puede que Dios permita que nosotros no solo pasemos por lo que estamos pasando, de tener que complacer a todo el mundo, sino que puede que la maten a usted y a su familia. Ahí nosotros ahorita nos reímos, ¿verdad? Pero en plan serio, ¿seguiría amando usted a Jesús por eso? A raíz de que por amar a Jesús lo van a matar de la manera más cruel, más vil y más sucia. Entonces, los cristianos están pasando por tribulaciones. ¿A raíz de quiénes? De los judíos. ¿Quiénes son los judíos? Gente impía, gente pecadora, gente deshonesta, gente sucia, gente mala, gente que lo único que quiere hacer es destruir. En el camino de la vida, usted se va a encontrar con personas que lo único que quieren es destruir. Ahora, yo le voy a anticipar algo. Quizás lo último que usted se espera es que la iglesia sea también un canal de destrucción. Pero en la iglesia, dentro de la iglesia, si las personas se descuidan, la misma iglesia termina matando a la gente dentro de la iglesia. Eso está fuerte. ¿Cómo? ¿Cómo? Con chismes, con envidias, con pleitos, con tiendas, todo el tiempo. La hermana Keila siempre me ve mal. La hermana Keila siempre me hace groserías. La hermana Yolanda siempre anda pisoteándome. La hermana Yolanda siempre anda haciéndome. Así hay un montón de gente en la calle que responsabiliza a la iglesia por la miseria de vida que lleva. Porque un día le sirvieron a Dios
Y las personas que estaban al frente, lejos de alentarlo, lo pisotearon y lo maltrataron y lo echaron de la iglesia. Usted dirá, pastor, eso pasa, sí pasa y pasa mucho. Porque no en todas las iglesias hay una armonía, es que usted lo ve como algo imposible, porque aquí no pasa. Pero cuando usted oye de pleitos entre hermanas de la misma iglesia, uno dice, Jesús amado, si la Biblia dice que nosotros vamos para el cielo, ¿y cómo vamos a ir al cielo si no somos capaces de amar a nuestros enemigos? Es que Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos. ¿Usted alguna vez ha tenido un enemigo? Ah, sí. ¿Usted alguna vez ha tenido un enemigo? Sí. No. ¿Alguna vez se ha enojado con una persona tanto como para decir, uy, esa persona? Sí, ¿verdad que sí? Yo también. Pero la Biblia dice que a esos nosotros debemos amarlos, no solo perdonarlos, amarlos. El mensaje de Jesús es un mensaje confrontador. El mensaje de Jesús no fue no solo un mensaje de consolación, sino un mensaje de confrontación, pero siempre de esperanza. Ahora bien, hay algún punto interesante cuando usted dice en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer, aunque muchos se van a morir, no temas. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, no a los judíos, hermana Yolanda. El Señor va a permitir, oiga bien, imagínese que yo le diga a usted, su hermana Yolanda, vengo a decirle que el Señor va a permitir que Satanás te eche en la cárcel. Pero pastor, ¿por qué? Que Dios es soberano. Y yo voy a tener que ir a la cárcel, sí, ahí al buen pastor, y ahí va a pasar metida durante 10 días. Un día en ese lugar es un tormento. Un día en ese lugar es un tormento. 10 días son un tormento. Ahora imagínense una condena completa. Ahora, cuando habla de los 10 días, hay algunos teólogos que comentan o consideran que ese número 10 representa a las persecuciones emprendidas contra los cristianos por 10 emperadores romanos. Oiga bien, porque yo le acabo de decir a usted 10 días en la cárcel. Pero hágase de cuentas que estos teólogos atribuyen esto, ¿por qué? Por la historia. ¿Por qué por la historia, pastor? Porque a partir del momento en el que Juan predica ese mensaje, viene Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Severo, Maximino, Decio, Valeriano, Aureliano, Diocleciano. 10. No 10 días, 10 emperadores. Hagamos de cuentas que cada uno vivió 10 años. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 años. Usted se imagina, amada hermana, en esta noche preciosa, que Dios venga y nos diga que durante esos 10 años, más de 5 millones de cristianos iban a ser martirizados. Y todo eso finalizó cuando el 11º emperador romano, Constantino, hizo un edicto para tolerar un poquito, a los cristianos. Es que usted y yo estamos muy bien, hermano y hermano. Digo hermano porque a veces te estoy escuchando. Nosotros estamos muy bien. Nosotros la estamos pasando súper bien como cristianos. Hasta bonito ser cristiano, ¿verdad, hermana Yolanda? Ser cristiano es bonito. Eso lo dice usted ahorita porque usted no está sufriendo por ser cristiana. Durante 100 años, luego, después de Cristo, en el 312 años después de la muerte de Cristo, durante 312 años estuvieron matando cristianos, dele y dele y dele y dele y dele, matando cristianos y matando cristianos. Yo le dije a usted 10 años, 100 años por por la vida de cada uno de ellos. Pero los emperadores romanos se morían al igual que todas las demás personas. Entonces, piense, 100 años
200 años. Durante 312 años, se mataron cristianos. Y solo durante esos 10 años, esos 100 años, perdón, que le mencioné de los 10 días, ¿me están entendiendo? Sí. 10 días, 10 emperadores romanos, a 100 años a 100 años de edad cada uno, que Marco Aurelio viviera 100 años y así sucesivamente, estamos hablando de 1000 años. Pero aquí dice que después de la muerte de Cristo Jesús, durante 312 años, se mataron aproximadamente 5 millones de personas que profesaban la fe cristiana. ¿Por qué? Porque había una ley abierta para que si usted se da cuenta de que había un cristiano adorando, llamaran a alguien de la guardia del ejército y lo mataran públicamente, porque ser cristiano era blasfemia contra el emperador, porque el emperador romano era la máxima autoridad, era considerado un dios. Entonces, vea qué interesante, porque es hasta en el 312 que se firma un acuerdo. Aún así, ya alegría saber que Cristo nos conoce, perdón, perfectamente. ¿Se acuerda lo que le dije al principio, hermana Yolanda, que Cristo se volvió pecado para que nosotros tuviéramos acceso a la gracia? ¿Usted sabe cuánto la conoce Cristo? Y aún así la ama. Y aún así nos ama, hermana Lucía. Aún así nos ama, Catherine. Así nos ama, Keila. Sus hijos todavía no han pecado, pero probablemente pequen, porque es su naturaleza. Su deber es instruirlos a que no pequen, pero eventualmente necesitan encontrarse con su Salvador, porque cuando pequen van a perder el acceso a la inocencia, al cielo a través de la inocencia. La inocencia salva. Pero usted no puede ser un inocente a los 20 años. En el momento. Exacto, ese es el punto. ¿Hasta qué edad un niño es inocente? Usted no lo sabe. Y no hay cómo comprobarlo. No hay cómo decir, los niños de 1 año son inocentes. Un niño de 2, 3, 4, 5 años es inocente o no es inocente. Pregúntele a esta mamá que tiene una niña como de 5. 5, Emma tiene. 4, ¿verdad? Está ahí, yo sé que anda ahí entre los 4 y 5. Pregúntele a esta mamá si esa niña, ella considera que es inocente. Es una santa, tremenda, pero una santa. ¿Me entienden? Y aún así, Cristo nos ama. Y aún así, Cristo nos perdona. Quizás aún ni siquiera haya pecado en una sola cosa, pero Cristo, sabiendo de que podía pecar, prefirió morir en la cruz del Calvario para traer fortaleza a su vida a todas estas situaciones. Pero también dice que para hay que volver a ser un niño. Sí, por eso la Biblia dice, la inocencia de un niño, capaz de amar, aun y cuando lo han ofendido, capaz de perdonar, capaz de pedir perdón, capaz de dar. ¿Usted sabe cuántos cristianos hay tacaños dentro de las iglesias? Y a un niño le dan un regalo nuevo y lo regala como si fuera cualquier cosa, porque no tiene apego a nada. Y hay algunos a los que todavía les cuesta dar 100 colones de ofrenda. Y no por condición económica, entiéndase bien, porque hay personas, y lo dice alguien que sabe lo que está diciendo, hay días en los que yo no he tenido para ofrendar, y no me da vergüenza decirlo. Dios lo sabe. Hay días en los que, y no voy a mentir, hubo días, he tratado de no hacerlo, hubo días en los que le dije al Señor, Señor, perdóname, este mes no hay diezmo, no puedo dar el diezmo, estoy muy estrecho económicamente, ¿es esto o la gasolina para salir a trabajar otra vez? Entonces algunos tienden a endeudarse con el diezmo, y eso es otro problema, ¿me entiende? Son situaciones en las que mientras algunos todavía no podemos dar, y entiéndase dar, de que es que hay tantas formas de dar y no económicas. Eso estoy mencionando una nada más. Pero dar a veces es ver a alguien con una necesidad y darle un abrazo. El dar
se expresa de todas las formas posibles. ¿Qué significa dar? Es tener algo. Cuando yo tengo algo, yo no tengo que dar. Si yo tengo alegría, tengo que dar alegría. Pero si lo que tengo es lástima, ¿qué es lo que voy a dar? ¿Entiende? Dios nos llama a nosotros a entender, a despojarnos, a aplicar, a conocer, a despojarnos de todo aquello que es necesario para que nuestra vida crezca. Sigo y voy terminando. Tradicionalmente, muchos cristianos consideran que todas las cosas en la vida son de bendición. Nosotros tenemos que entender que aunque el texto dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, no se refiere a las bendiciones. Que las actividades del diario vivir serán exitosas y que no afrontarán dificultades, olvidando que el mundo está lleno de maldad. Mire, hermano, si usted y yo tenemos que tener algo claro, es que hay gente mala, gente mala, dentro y fuera de las iglesias. Hay gente mala. Yo quisiera decirle a usted que aquí todos somos santos, pero no lo somos. No todos los que vienen a la iglesia son santos. No todas las iglesias, no todas las personas que llegan a la iglesia son personas de fiar, son personas de confiar. Dentro de las iglesias hay mentirosos, dentro de las iglesias hay ladrones, dentro de las iglesias hay sinvergüenzas, hay abusadores. Entiéndase, abusadores de todo tipo de abuso, no solo abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, perdón. Hay gente que abusa de muchas formas, abuso de confianza, abuso de cariño, abuso de afecto. Hay mucha gente que se abusa dentro de las iglesias. Papá que se abusa de mamá, mamá que se abusa de papá. ¿Cómo se abusa mamá de papá? Cuando le exige y le exige y le exige a papá y papá no tiene la capacidad de dar. Hace unos días yo me enteraba de una situación en un hogar, no de la iglesia, una persona que ni siquiera se congrega, donde la mujer era una mujer sumamente exigente, y esta mujer le exigía a este hombre cantidades de dinero inalcanzables, tiene que darme 700,000 esta semana, ¿para qué? Para lo que yo quiera, y si no me lo da, lo dejo. En el mundo, se me olvidó decirle que estoy hablando de gente que se congrega en una iglesia X, no aquí. Aquí no hay ningún hombre a que le puedan pedir 750,000. Nos matan a todos, estaríamos en la reforma por pensión. Sí, mejor la soltería. Yo, Catherine, mejor estar solo que mal acompañado. Entonces, vea qué interesante, porque el abuso se presenta de muchas formas. El machismo es un abuso. El machismo es un abuso. El ser un inútil es un abuso. ¿Un abuso por qué? Bueno, porque yo tengo manos, tengo pies, tengo una mente buena, tengo un corazón sano, puedo ir, puedo venir, tengo trabajo y si no lo tuviera tengo posibilidades de buscar cómo ganarme lo mío. Y yo tengo que entender de que yo estoy más para dar que para recibir. Jesucristo mismo dice, yo no vine para ser servido. Si Jesucristo hubiera venido para ser servido, se hubiera relacionado con los fariseos y con los escribas. Pero aún pudiendo hacerlo, no lo hizo. Entonces, el consejo de Cristo a esta iglesia, el consejo de Cristo a esta iglesia es, sé fiel, ¿hasta dónde? Sé fiel, ¿hasta dónde? ¿Quién lo está leyendo? Estoy en el al final del verso 10. Hasta la muerte. Ahora estaba vacilando porque estábamos trabajando y me dice el muchacho con el que estábamos trabajando, ahí vamos a morir, pero se refería a que ahí vamos a terminar. Cuando me dijo, ahí vamos a morir, yo dije, tan bonito que estaba el día. Allí ya a morirme ahí. Que él dice, y me dio risa, fue un chiste malo, yo ya sé que es un chiste malo, no se preocupe.
Pero vamos a, vamos a visualizarlo desde este punto. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir ahora? ¿Voluntario? ¿A sacrificarlo aquí en el altar? ¿Una voluntaria? ¿Por qué no? Oye, la mujer de más experiencia en esta casa, en esta noche, dice que le falta mucho. Tengo que perdonar a unas personas que han gustado. Bueno, No puedo. ok, Y no puedo. sí puede. Por el hecho No es si puede, es que va a poder. de Sí, por el hecho de haberlo quemado, de haber recibido no quiero sanar. Tienes que para hacer que tú lo quieres. Y eso no lo voy a perdonar a Dios. No lo voy a perdonar. ay, hermana, tenemos que hablar usted y yo. Por eso le digo que no estamos. No, yo le entiendo, yo le entiendo. No lo podrás tener. No, yo entiendo sus palabras, no su sentimiento. Entiendo sus palabras, no su sentimiento. Entiendo sus razones, entiendo sus razones. Pero vea qué interesante, usted está diciendo, vea qué interesante, perdóneme, pero voy a tener que usarla. Y con esto termino, voy a hacerlo a la Biblia para que vea que es verdad. Jesucristo le dice a estos hermanos, sé fiel hasta la muerte. Ahora, el problema es cuándo es nuestra muerte. Motivos para la persecución: no le rendía culto al César, se levantó una cara del emperador Tiberiano, el no quemar incienso fue detonante para la persecución, hubo creyentes que eran ricos y les cerraban sus negocios para convencerlos. El problema identificado en la iglesia y deberá decir la gran necesidad de aceptar las ideologías, las nuevas ideologías, ocasionó que la iglesia se desenfocara en su objetivo principal, ocupara más tiempo en su lucha ortodoxa y se olvidó de la Dios. La enseñanza por este tiempo no está en la exageración por el celo, por la observancia de reglas y políticas dentro de las leyes establecidas por los hombres, sino por usted tiene que perdonar. Reglas y políticas dentro de la iglesia establecidas por. Si yo le exijo a usted que perdone, usted perdona, porque es mi regla y mi política o porque es la regla y la política de Dios. Son las reglas de la política. Okay. Está bien, ahí se la dejo. Es qué interesante, hermana Yolanda. Jesús le dice a la iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cómo manifestamos nosotros nuestra fidelidad a Dios? En una sola palabra. Amor está bien, pero no es esa. Obediencia. Incluso Jesús dice, si me amáis, guardad mis estatutos. Nosotros, vea qué interesante, hermana Yolanda, el perdón no es algo que nosotros estamos en capacidad de dar. Y perdone que me enfoque con usted, pero usted fue la que me, como dice el boricua, me cucó, me está ahí y yo necesito decirle esto. Nosotros no perdonamos porque sea nuestra naturaleza. Yo no le voy a preguntar a usted ni siquiera a cuántas personas a usted le ha costado perdonar, porque le aseguro que no es la primera persona a la que a usted le cuesta perdonar. Probablemente de hace muchos años atrás haya una lista de personas a las que uno, Ana Lucía, nosotros tenemos que tener por lo menos a uno al que nos ha costado perdonar, por lo menos a uno que nos ha costado que perdonáramos. Dice un dicho por ahí, eso no es bíblico, que el tiempo sana las heridas. Eso es mentira. Porque si el tiempo sanara las heridas, mucha gente víctima de las guerras en otros países
de hace muchos años hubieran sanado sus heridas. Decía mi papá un día de estos acerca de una judía atea, una hebrea atea, una israelita atea. ¿Por qué era atea? Porque ella decía, yo no puedo creer en un Dios que permitió que a mi mamá la mataran en el holocausto. Y no perdona a Dios y no cree que Dios exista porque mataron a su mamá en el holocausto y ella tuvo que ser testigo de cómo la montaron en un tren para llevarla hacia los lugares a donde tenían los hornos de cremación de judíos. La diferencia entre esa mujer y usted es que ella no cree en Dios y usted sí cree en Dios. Perdonar no es algo que está dentro de sus capacidades. El perdón se cultiva en razón de nuestra relación con Dios. Cuando yo tengo una relación sana con Dios, soy capaz de perdonar. ¿Me entiende? No estoy diciendo que la suya esté mala, no me malinterprete, porque yo sé que en este momento eso es una lucha. Usted está batallando con algo que pasó hace poco, no con algo de hace 20 años, ni hace 10 años, no hace un año, o hace un año, por ahí está el tiempo ya casi. No es algo, no hace un año, no hace ni un año. Uh-huh. Es algo reciente, es algo nuevo. Lo que yo tengo que decir, lo que yo tengo que decir al respecto, es que al igual que la iglesia de Esmirna, si nosotros somos llamados a morir mañana, necesitamos ser fieles hasta la muerte. No está mal que usted no sienta el deseo de perdonar. Lo que está mal es que usted no lo sintiendo, no le diga a Dios, Señor, ayúdame a perdonar. Eso sí está mal, ¿entienden? Eso sí está mal. Lo que yo he dicho antes, saber mi condición, que Dios sepa mi condición, pero yo no querer decirle a Dios, siento esto, necesito esto, o pienso en esto. ¿Me entiende? Entonces, siga orando. Yo no, si usted quiere, yo le exijo que lo perdone, pero no creo que genere ningún resultado, así que, mis amadas, hay un pensamiento acá bíblico. Ustedes pueden notar, una de las cosas que Dios aborrece del ser humano es lo malo. Póngale nombre a lo malo, lo que usted quiera. Pero si Dios aborrece algo, es lo malo. Empezando por lo que dijo la hermana Keila, desobediencia. Eso es malo. Desobedecer a Dios es malo. Y la Biblia dice en Salmos 5:5, 26:5, 45:7, 97:10, 101.3, no estoy leyendo de mis horas. 119, verso 13, Proverbios 13:5, Santiago 1, 21, 22, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2, dice que Dios aborrece lo malo. ¿Ya lo apunta, hermanita Yolanda? Dale. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. El paraíso hace referencia a la morada de los muertos, quienes ya se encuentran morando con Cristo, que estarán esperando la resurrección, el juicio, el galardón y la vida eterna. Vamos a orar. Cierre sus ojitos. Y yo quiero que usted le pida al Señor en esta noche que Dios le ayude para llegar al paraíso. Dígale, Señor, yo quiero ir al paraíso. Dígaselo con confianza, con amor. Dígale, Señor, yo deseo ir al paraíso. Deseo morir e ir al paraíso. Deseo heredar la tierra celestial. Aquel lugar a donde dice tu palabra que ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Deseo heredar el paraíso. Jesús, tú prometiste ir a preparar morada para nosotros. Esa morada yo la estoy esperando, la deseo, Señor. Deseo ir a morar contigo, deseo ir a vivir contigo, deseo ir a habitar contigo. Fortaléceme, guárdame, ayúdame, ministrame. Que tu presencia, Señor Jesús, sea ayudándome, Dios,
para tener la posibilidad. Señor, es que humanamente nosotros no tenemos acceso a esa morada celestial. Dependemos de ti, dependemos de tu fidelidad, de tu grandeza, de tu misericordia. Si no es por Cristo, no tenemos acceso a esa morada. Si no es por Jesús, no vamos a poder ir al cielo. Por eso te damos gracias, porque aunque nosotros no teníamos acceso y posibilidad, tú nos amaste con amor eterno. Por favor, tu bendición, tu gracia, tu sustento y tu fidelidad, Señor Jesús, sea con nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Padre, oramos también para regresar a nuestros hogares. Por favor, guárdanos, bendícenos, llévanos con bien, que tu ángel acampe alrededor de nosotros, nos proteja, Señor Jesús, de regreso a nuestra morada. Por favor, Señor Jesús, tu bendición, Señor, sea con nosotros. Te lo pedimos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor Jesús. Y amén.